Usted escucha RCN Radio. Son las 7 de la mañana, 26 minutos. Hemos llamado al senador Ciro Ramírez, coordinador de ponentes de la ley de presupuesto que quedó aprobada ya en Cámara y en Senado. Quedamos pendientes, por supuesto, de sanción presidencial y hay algunos detalles, por supuesto, que han generado más revuelo que otros, algunos artículos. Finalmente no se aprobó el traslado express, pero sí se aprobaron los cambios en la ley de garantías, por ejemplo. Senador Ciro Ramírez, bienvenido, muy buenos días. Yolanda, muy buenos días. Un saludo a los oyentes de RCN y gracias por la invitación. Bueno, hablemos inicialmente de este tema de la ley de garantías que ha generado mucho revuelo, porque desde la oposición se considera que esto puede servir en tiempo electoral justamente para que se utilicen recursos públicos en procesos de campañas electorales y demás. ¿Cuál es la razón para modificar la ley de garantías? ¿Qué sentido tiene? Y para hacerlo, además, en el marco de la ley de presupuesto, cosa que dicen algunos tampoco se podría hacer, no se puede modificar con una ley ordinaria, una ley estatutaria. Es otro de los argumentos de quienes critican el cambio en la ley de garantías. ¿Qué decir sobre este tema? Yolanda, primero es un debate que se debe dar de manera profunda y es un debate que estamos en mora desde que se eliminó la reelección presidencial, razón por la cual fue creada precisamente esta ley de garantías. Segundo, este debate de modificarla ha comenzado a darse en cada congreso, en cada cuatrenio, y creo que sí hay que dar el debate de manera profunda. Dos razones. Primero, por eso votamos negativo varios congresistas, es uno, la oportunidad, que aunque no es inconstitucional ni ilegal, pues no era un mensaje oportuno para los colombianos a un mes y medio de las inscripciones para las elecciones al Congreso. Y segundo, la inconstitucionalidad o posible inconstitucionalidad por modificar una ley estatutaria a través de una ley ordinaria. Digamos, con varios abogados revisamos ese tema, se creía obviamente por la aprobación por mayorías estatutarias, o sea, mayoría absoluta, pero obviamente pues deja igual muchos interrogantes. Por eso fue que votamos negativo. Obviamente las mayorías pues se pronunciaron y acompañaron la modificación de la ley de garantías. Uno de los argumentos que ha dado el gobierno cuando propone esa modificación es que hay necesidad de reactivar la economía y que se necesita mover presupuesto del Estado, que no se puede congelar porque se requiere justamente mover la economía. ¿Ese es un argumento pertinente para hacer el cambio en la ley de garantías? Yo creo que ese debate es el que te decía que se debe dar más profundo. ¿Y por qué? Porque no puede ser posible que porque nosotros no sepamos tener la transparencia o no sepamos hacer las cosas bien, tengamos que amarrarnos cada vez que hay unas elecciones y con eso dañar o afectar o frenar el desarrollo de los territorios en Colombia. Me parece que es inoportuno, pero creo que este debate se debe dar en una ley estatutaria. Y yo pienso que sí podemos nosotros equilibrar la cancha sin frenar la economía, sin frenar la reactivación del empleo. Yo creo que hay que saber equilibrar la cancha de manera que no resulten afectados los colombianos por no tener ni vías, ni acueductos, ni escuelas, etcétera. Senador Ramírez, esta disposición, muchos han señalado, entre ellos el representante Navas Talero anoche en la Cámara de Representantes, es una disposición que es contraria a la Constitución y la ley porque modifica a través de una ley ordinaria una disposición que proviene de una ley estatutaria. ¿Usted cree que se incurrió en algún tipo de falta disciplinaria que pueda llevar a procesos judiciales en contra de quienes votaron a favor de ese artículo? Yo no soy quien se debe pronunciar al respecto si hay una falta disciplinaria. Yo lo que sí creo es que un artículo que está modificando una ley estatutaria pues fue aprobado con mayoría absoluta, o sea, mayorías estatutarias, y pues obviamente hay razones jurídicas por las cuales las personas que lo votaron positivo lo hicieron, pero pues yo respeto la opinión del Congreso de la República, por eso yo voté no, creo que no era el camino, no era el canal, una ley ordinaria, pero pues respeto también a los que lo hicieron, y si llegado a caso tenga una falta disciplinaria por parte de los congresistas, no soy quien se va a pronunciar, sino la autoridad competente. Senador Ramírez, esta disposición, así como esa del traslado entre regímenes de pensiones, ha servido, digamos, para no prestarle atención a lo que es tal vez más importante del presupuesto, y es que este es el presupuesto más grande de la historia. Es un presupuesto, no sé cómo decirlo, popocho, es un presupuesto que tiene gordo, está cargadito de recursos que provienen de muchas fuentes, las enormes utilidades de Ecopetrol, para financiar gasto justo en un año electoral. Ustedes, digamos,
¿qué encontraron que salió mal y qué salió bien en ese presupuesto de gasto? ¿No será que este es un presupuesto de excesivo nivel de gasto cuando se necesitaba de pronto empezar a recoger y dirigir los recursos austeramente a la atención de la agenda social? Pues creo que este análisis se debe hacer complementario a la ley de inversión social, donde existe una austeridad y un ahorro de 1.9 billones de pesos anual hasta el 2030. Creo que eso es importante anotarlo. Y segundo, creo que también es bueno decirlo. El 70% del gasto total sin deuda de este presupuesto está destinado al gasto social, salud, trabajo y seguridad social y educación, además de cumplir los compromisos de programas sociales, matrícula gratis y todos los incentivos al empleo. Eso para mí es lo más importante y lo bueno a rescatar, porque está priorizando lo que hoy todos los colombianos queremos oír. Uno, cómo vamos a reactivar el empleo, y segundo, cómo vamos a romper ese indicador de pobreza que hoy está en el 43%, para volver a niveles de prepandemia, que era estar por debajo del 36%, y también volver a estar por debajo de la tasa de desempleo del 11% de épocas de prepandemia. Para mí, esa era la prioridad y eso es lo más importante, y en eso está enfocado también este presupuesto. Y termino con esto, también bajar los niveles de deuda con respecto al PIB, que yo también prende las alarmas después de la pandemia del gobierno, tener que endeudarse para poder cumplir esos compromisos de casi triplicar las UCIs, de los mercados, de la prima a los profesionales de la salud, los programas sociales para evitar una hambruna, etcétera. Creo que se debe estabilizar las finanzas de la nación para poder empezar a bajar nuevamente esa deuda con respecto al PIB. Yo creo que esas eran las prioridades y eso está cumpliendo el presupuesto general de la nación, que obviamente tiene estos debates de la ley de garantías, que es un debate que se debía dar este año. Desafortunadamente nos dejamos coger el tiempo. Sin embargo, también es un presupuesto que mantiene unos niveles de déficit fiscal que nunca se han visto en la historia de Colombia. Yo le insisto, no era necesario hacer un esfuerzo justo en un año preelectoral para que no, por lo menos se hubiera por lo menos comenzado a reducir esa diferencia entre ingresos y gastos, y no gastar todo lo que viene por incluso la posible venta de acciones de Ecopetrol, una serie de recursos de capital pues que hacen de este el presupuesto más grande de la historia. Usted lo ha dicho, precisamente tenemos un déficit fiscal pues por mayor deuda, menores ingresos 2020-2021. Y el mayor gasto es un momento prioritario y coyuntural de reactivación del empleo y de la economía. Por eso tenemos un aumento de la inversión, pero con esta prioridad de reactivar el empleo. Si no estamos reactivando el empleo, pues obviamente olvidémonos del futuro, de estabilizar las finanzas, de bajar el déficit fiscal, de reducir la deuda con respecto al PIB, olvidémonos de todo. Entonces, primero hay que estabilizar las finanzas, seguro, proyectar un buen crecimiento de la economía. El indicador de ayer del crecimiento de agosto creo que son buenas noticias para el país, pero estoy de acuerdo, hay que empezar primero a generar las condiciones para tener una reducción del déficit fiscal que obviamente pues, ha aumentado debido a las condiciones y coyuntura de la peor crisis económica que ha vivido Colombia. ¿Qué es la peor crisis económica? Pues primero, tuvimos mayor gasto para atender la pandemia, o sea, mayor deuda, y obviamente tuvimos menos ingresos. Entonces, esto, pues todo unido, genera esa bomba que es ese déficit fiscal y una mayor deuda que obviamente prende las alarmas porque estamos llegando casi al 70% de deuda con respecto al PIB. Por eso creo que era importante tener un presupuesto que cumpliera los supuestos macroeconómicos de precio del barril, que obviamente ya teniendo los $20 por encima del Brent, eso nos augura también unos ingresos adicionales que pueden ayudar también a reducir deuda, etcétera. Y segundo, tener unas mejores proyecciones económicas y que también estemos ya casi volviendo a niveles de tasa de desempleo a épocas de prepandemia, yo creo que son condiciones que nos auguran un buen panorama a corto plazo, pero lo más importante es que tengamos unas condiciones que podamos reducir déficit y deuda. Senador Ciro Ramírez, se ha comentado mucho también en las últimas horas el artículo 78 del presupuesto que se relaciona con los famosos saldos de las cuentas corrientes o de ahorros que hayan permanecido inactivas por un periodo mayor a un año y que no superen el valor equivalente a 322 VR, algo así como 92.000 pesos, para financiar las apropiaciones del presupuesto general de la Nación. ¿Cuál es el sentido de ese mecanismo, de ese artículo? ¿Qué pretende y cuándo se puede recaudar?
Esto es un debate no de ayer, del presupuesto general de la Nación, es un debate que yo recuerdo que se dio en el 2014-2015 en el Congreso de la República y sobre todo en un proyecto de ley, porque el debate siempre fue qué se hacía con esos recursos que se quedan en muchas cuentas y que si se debían ir al Tesoro Nacional o a las cuentas del Ministerio de Hacienda o qué destinación se le debía dar. Obviamente aquí tenemos un concepto del Ministerio de Hacienda que siempre se ha dicho y es que primero no se sabe en una totalidad cuánto es. Muchos hablaban de medio billón, de 0.3 billones, pero no hay a ciencia cierta, digamos, cuánto es. Y lo más importante es que esto pues, primero se pueda destinar a, como hablábamos, a deuda, a consolidar primero los subsidios de energía y gas o programas sociales, etcétera, que digamos, ese ha sido el debate y ese fue el debate también ayer en el presupuesto general de la Nación. Quiero recordar que la ley de presupuesto solamente tiene una vigencia anual. Eso quiere decir que es un debate aún por darse para darle un tratamiento permanente y no solamente cada año, porque esto va a quedar solamente hasta el 31 de diciembre del 2022. Senador, entre aquellos que hacen seguimiento al acuerdo de paz hay preocupación porque dice que descontados los recursos del Sistema General de Participaciones, lo que está asignado a la implementación de los acuerdos es 11 veces por debajo de lo que se destina al pago de la deuda, 6 veces por debajo del gasto reservado para defensa y seguridad y 2 veces más bajo que lo destinado a financiación de los programas asistenciales. Hay en realidad ese descenso tan brutal para la implementación de los acuerdos de paz, como dicen algunos, y esos programas se ven en peligro. Yo soy muy crítico de los acuerdos de La Habana, pero sí quiero desmentir esas acusaciones. Primero, este gobierno es el que más ha implementado proyectos productivos para todos los desmovilizados. Segundo, es el que aprovechó las vigencias futuras de las regalías a través del OCAD Paz para los municipios PEDET, que creo que eso ha sido la inversión histórica y más grande que se ha hecho en estos territorios azotados por la violencia durante 50 años. También es el que ha garantizado los recursos para poder tener ese fondo de tierras por parte de la Agencia de Tierras en el cumplimiento de los acuerdos. Además, también quiero decirles que se aumentó en más de 25.000 millones de pesos los recursos para la Jurisdicción Especial para la Paz y también eso se hizo en este presupuesto en el primer debate. Entonces me parece que es falso y creo que los recursos para las diferentes organizaciones de los acuerdos están garantizados para su funcionamiento y su debido cumplimiento para garantizarle todo lo que se acordó a la base de la guerrillera, como se llama. Muy bien, senador Ramírez, muchísimas gracias por estos minutos. A ustedes por la invitación, un feliz día. El senador Ciro Ramírez, coordinador de ponentes de la ley de presupuesto, él respalda prácticamente todo lo que quedó aprobado, pero no estuvo de acuerdo con el cambio a la ley de garantías.